Bueno, bienvenido, señor director, también al curso. Y Evelyn, ahora sí, seguimos sus instrucciones. Muchas gracias. Muchas gracias, almirante. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por esa interesante e importante introducción al diplomado. Muchas gracias. Bueno, para hacer un breve resumen, en la primera clase dimos, como ustedes vieron en el video, lo que es concepto de derecho marítimo, que igual lo podemos ir desarrollando en el transcurso de las clases, al final del diplomado. Ustedes pueden tener su propia definición de derecho marítimo, que sería muy interesante luego poderla socializar. Así también verificamos que el derecho marítimo pues, se divide en público y privado, y seguidamente revisamos las fuentes históricas del derecho marítimo, como el Código de Hammurabi, la Ley de Rodas, los roles de Olerón, ordenanzas de Visby, y nos faltaba el libro de Consulado del Mar en lo relativo a las fuentes históricas en el derecho internacional, a nivel internacional, ¿no? Entonces, muy interesante que el Código de Hammurabi, este código fue escrito en piedras y algunos autores pues lo definen como una de las primeras fuentes del derecho marítimo, porque este código acoge no solamente reglas sobre derecho marítimo, sino civil, penal, de algunas otras materias, pero se lo considera en conformidad a muchos autores como uno de las primeras fuentes históricas del derecho marítimo. Y seguidamente revisamos las reglas, luego la Ley de Rodas, donde establece los principios de la echazón y la avería gruesa, principios que todavía se mantienen en nuestra codificación. Seguidamente vimos los roles de Olerón, que estos roles pues determinaban un principio general, no determinaban un principio general de responsabilidad, pero en sí afirmaban que el capitán era responsable por negligencia, es decir, no tenía un límite de responsabilidad el capitán para poder defenderse ante los siniestros, ¿no? Sin embargo, aquí en los roles de Olerón se amplían mucho los principios de avería gruesa y sobre la echazón. Revisamos algunos artículos de los roles de Olerón. Así vimos también las ordenanzas de Visby, que son pues, mejoran las funciones de los roles de Olerón, pero muchos artículos son copiados de los roles de Olerón. Seguidamente justamente nos tocaba el libro de Consulado del Mar. Este libro de Consulado del Mar, así como las otras fuentes históricas del derecho marítimo, no establecen, digamos, una fecha exacta de su origen. Muchos autores, cuando ustedes lean sobre estas fuentes, van a verificar que los autores van a indicar fechas diferentes porque no hay una fecha exacta sobre su origen. Sin embargo, pues se dice que se data desde el siglo XIV e indica que contiene grandes masas de material mucho más antiguos. Eso indica algunos autores, ¿no? Y que está dividido en 3 partes con 334 artículos. Este código se acepta con frecuencia como el Código General de Leyes Marítimas más antiguo de la Europa moderna, que aún se conserva. Este código es más proteccionista para el interés de la carga. También este código establece los primeros principios de navegabilidad y es muy interesante cómo lo detalla y lo que era para ese tiempo la navegabilidad, ¿no? Entonces, este código da los primeros pasos para los principios de navegabilidad. Sin embargo, este código para su época era el conjunto de reglas más completo para el comercio marítimo y para la navegación. Entonces, seguidamente vamos a ver sus reglas muy interesantes, un poco, digamos, vamos a decir un poco graciosas en lo que era la navegabilidad, pero sin embargo se daba en ese tiempo que luego ya dejó de ser, digamos, una obligación. Justamente al respecto del capítulo
66. La regla 66 indicaba que si alguna mercadería fuese dañada en la nave por ratones y no hay gatos en la nave, el patrón de la nave es obligado a enmendar la mercadería y será inscrita en el registro de la embarcación. Y si se pierde la mercadería en la nave, el patrón será responsable. Es decir, en este tiempo, en esta época, el llevar gatos estaba estipulado dentro de la tripulación y como dotación mínima. Era obligación de llevar gatos para evitar el daño a la carga. Era una obligación. ¿Y por qué se estableció esta regla? Porque había muchos daños a la carga por ratones. Sin embargo, algunos autores indican que luego se dejó de usar o dejó de ser, digamos, obligación de llevar los gatos porque seguidamente, después de largos años, estos gatitos empezaron a hacer ciertos daños en el barco. Entonces, ¿cómo podían contrarrestar esto? Lo que hicieron fue que dejaron esta regla, ya no fue utilizada, pero sí se usó por muchos años en que los barcos tenían que llevar un gato dentro de su tripulación para que se pueda indicar que el buque estaba en estado de navegabilidad. Es decir, aquí se establecen los primeros principios de navegabilidad. Seguidamente el capítulo 67, por favor, si alguien le puede dar lectura al capítulo o la regla 67. Si alguna mercadería fuese dañada por ratones y en nave no hay gatos, el patrón de la nave debe enmendar. Pero si tenía gatos antes de que comenzara la travesía y estos murieran después de la salida, no era responsable de los daños causados por las ratas antes de la llegada a un puerto donde podría comprar un gato nuevo. En este caso, no estaba obligado a indemnizar porque no era culpa suya. Ok. Entonces, aquí lo que vemos es que dice, ¿qué pasa si el gato se moría en ese tiempo en medio viaje, ¿no? Entonces, ahí el capitán podía limitar su responsabilidad en lo referencia a este tipo de tripulación, que eran los gatitos. Entonces, en esta fuente histórica del Consulado del Mar, algunas reglas establecen también sobre la estiva de la carga. No puse más reglas para no hacer muy aburrida la clase, ¿no? Pero tiene alrededor de 300 y pico de reglas. Entonces, algunas reglas nos hablan sobre la estiva de la carga, que detalla dónde colocar las mercancías y el orden del almacenamiento en el barco. Sí, es muy prolija este Código de Consulado del Mar al indicar dónde se debe estivar la carga. Así también, dentro de las reglas y de manera sucinta, pues nos dice que está prohibida estivar las cargas en los barcos en lugares húmedos, cerca del mástil, del volante o el fondo del barco, o en la proa, o en cualquier otro lugar donde pueda sufrir daños. Seguidamente, el capítulo 68 nos dice que si el patrón de la nave pone la mercadería en un lugar húmedo, todo daño causado a la mercadería será pagado por el patrón. Entonces, podemos verificar aquí que aún no hay, digamos, no se puede establecer el principio de la debida diligencia como lo tenemos en las reglas de la Haya Visby actualmente, que lo vamos a ver en otras clases. Es importante aquí determinar que el capitán no podía probar el principio de debida diligencia, ¿no? Como lo vemos en las reglas de la Haya Visby. Sin embargo, hay un cierto tipo de protección para el capitán, como lo dice acá, que si él colocaba la mercadería en un lugar donde las reglas del Consulado del Mar le decía que tenía que estivar la carga, pues ahí podía limitar su responsabilidad.
pero en las reglas de la Haya Bisbee, que la vamos a ver posteriormente, ahí indica lo que era el principio de la debida diligencia, que lo tenemos actualmente. Sin embargo, este libro para la fecha era un libro, digamos, perfecto, porque ya había desarrollado muchos principios como era la navegabilidad y el cuidado de la carga. Principios que aún no los tenía las otras fuentes del derecho, como la ley de Rodas, el código de Hammurabi, que fue uno de los primeros códigos, ni las ordenanzas de Bisbee. Entonces, para muchos autores, estas son las principales fuentes históricas del derecho marítimo a nivel internacional. Entonces, en este sentido, que ya vimos las fuentes históricas a nivel internacional, damos paso seguidamente al derecho marítimo en Ecuador, es decir, sus antecedentes históricos, ya que es importante previamente verificar las fuentes históricas a nivel internacional para poder entender cómo Ecuador crea, desarrolla o ratifica algún convenio para poder ampliar o para poder crear en su tiempo sus reglamentos marítimos, o cómo fueron sus inicios, de qué reglas o de qué fuentes marítimas comenzaron. Como tenemos conocimiento, nuestro derecho en general viene de las bases del Imperio Romano y es muy destacado por su sistema legal, muchas veces de las teorías jurídicas modernas, que basan sus principios en el razonamiento jurídico de los juristas romanos. Entonces, dentro de esos juristas romanos encontramos a Ulpiano, a Paulos, a Papinius. Todos estos juristas los encontramos dentro de las ley de Rodas, ¿no? Dentro de la ley de Rodas, ellos hablan mucho de los principios de la ley de Rodas, como son la echazón y la avería gruesa. El Digesto de Justiniano fue una recopilación de análisis de los juristas mencionados. Este código fue completado alrededor del año 533 después de Cristo, fue completado. Entonces, se conoce que dentro de sus principales leyes se encuentran una recopilación de análisis y un desarrollo importante del derecho romano. El derecho marítimo en este Digesto de Justiniano no fue objeto de gran atención por parte de los juristas romanos. Más bien fue tomado de la ley de Rodas, es decir, las reglas que contienen aquí fueron principios adaptados de la ley de Rodas, donde los romanos consideraban que había originado la ley marítima. ¿Por qué? Tal conclusión proviene de la respuesta frecuente citada por el emperador Antonio Pío. Este emperador, a un comerciante que reclamaba jurisdicción sobre una disputa marítima, le respondió una famosa frase: yo soy el señor del mundo, es cierto, pero la ley es el señor del mar. Que se aplique la ley marítima de Rodas a cualquier cuestión en la que ninguna ley nuestra sea incompatible con ella. Entonces, con esa muy famosa frase, citada por algunos autores, es donde se conoce que no había un desarrollo importante dentro del Digesto de Justiniano, pero sin embargo este código fue aplicado dentro de toda Europa. Dentro de toda Europa fue aplicado. Entonces, estos principios de la ley de Rodas en el Digesto de Justiniano lo encontramos en el libro 9. Este Digesto de Justiniano tiene algunos libros. Y lo encontramos en el libro 9 en la parte 14. Entonces, es interesante saber también que la ausencia de las propias leyes marítimas de ese tiempo se atribuía al hecho de que Roma era
más bien una potencia militar que comercial o marítima. Sin embargo, después de las guerras, los romanos comenzaron a desarrollar su propia armada. Y durante los 2 últimos siglos, la República Romana, que data alrededor del 509 a.C., el transporte de mercancías aumentó notablemente debido al comercio de esclavos. En ese tiempo, el comercio de esclavos era muy legal, en esos tiempos, ¿no? Y es importante saber cuándo se abolió el comercio de esclavos. Y la abolición del comercio de esclavos data de una sentencia de un juez inglés, Lord Mansfield. Él fue el que dio los primeros pasos a la abolición de la esclavitud por medio de una sentencia. Eso es como un paréntesis porque es importante saber cómo se abolieron ciertos, cierta parte que se consideraba comercio, como era el transporte de esclavos. Seguidamente, también la necesidad que tuvieron ellos de asegurar el suministro de alimentos y la importación de artículos de lujo. Esto es en el transporte, ¿no? En el transporte de carga. Sin embargo, su legislación marítima no estaba en un organismo independiente, sino que estaba incluida en su derecho civil, como lo es en el Digesto de Justiniano, y además no tenía tribunales marítimos separados, así como vemos actualmente que muchos países tienen sus tribunales marítimos separados, como Panamá, como Londres, entre otras jurisdicciones. Entonces, podemos decir, de acuerdo a lo explicado sobre el Digesto de Justiniano, que el antecedente general histórico del derecho hispanoamericano, incluyendo el de Ecuador, proviene del derecho romano, con amplia influencia en toda Europa. Justamente proviene del Digesto de Justiniano. Así ocurrió también en España y Francia, conocidos como países civilistas, basado en su ley escrita de derecho positivo, como se conoce también en los sistemas jurídicos, que son nuestro derecho positivo es conocido como el civil law, y en cambio el derecho inglés es conocido como el common law, es decir, nosotros tenemos códigos. Entonces, nosotros adquirimos la fuente del derecho positivo que viene desde Europa, no desde sus raíces desde el Digesto de Justiniano. A pesar de que la invasión romana y su influencia en Inglaterra hizo prevalecer su sistema legal conocido como el common law, que el common law es no se traduce literalmente como un derecho común, sino un derecho creado por los jueces. Es decir, que la invasión romana no influyó en Inglaterra, pero sí en nuestros países como en los demás países hispanoamericanos. Seguidamente, es interesante también encontrar, saber, como un paréntesis, el Digesto de Justiniano es muy conocido, como les digo, tuvo toda su influencia en Europa. También en Inglaterra se crearon ciertos códigos. En el reinado de Eduardo II, él era conocido como el Justiniano inglés, porque él fue el primero que creó una normativa escrita, ya que Inglaterra en ese tiempo su fuente eran las sentencias judiciales. Sin embargo, Eduardo II en su reinado fue el que estableció la primera normativa escrita conocida como Status Law, pero actualmente se conoce en Inglaterra como Acts, ya no como Status Law. Eso es como un paréntesis para conocer un poquito del otro sistema jurídico, pero el de nosotros es del Civil Law, que proviene del derecho romano. Entonces podemos ver que
hay una gran diferencia entre el derecho romano y el common law. Entonces nosotros tenemos las bases del derecho romano dentro del digesto de Justiniano, que como tuvo mucha importancia en toda Europa, también la tuvo en hispanoamericano, acá en nuestros países hispanos. Seguidamente, las ordenanzas de la Marina francesa. Aquí las ordenanzas de la Marina francesa fue el primer código marítimo. Este código fue liderado por el ministro Colbert. Por el rey Luis XV de Francia expidió las ordenanzas de la Marina francesa. ¿Y qué pasa? Aquí es muy interesante porque estas ordenanzas acogen los principios de las fuentes históricas del derecho marítimo, justo las que estudiamos en la primera clase. Estas ordenanzas acogen los principios del Roles de Olerón, de las ordenanzas de Bisbee y el libro de Consulado del Mar. Todos estos principios acogen estas ordenanzas de la Marina francesa. Entonces, el estudio de estas ordenanzas, por eso resulta de gran importancia para entender el desarrollo jurídico del derecho marítimo de los países de Europa en el sistema romano, porque estas ordenanzas influyeron en toda Europa. Por eso era muy importante conocer las fuentes históricas del derecho marítimo, porque aquí ya vamos aterrizando a lo que es los países hispanos, ¿no? Y seguidamente nuestro país. Tanto así, tuvo tal grado de importancia estas ordenanzas que influyó también en el derecho inglés, que el derecho inglés, a pesar de no ser un derecho positivo, un derecho escrito, tuvo una influencia muy importante en el derecho inglés para comprender también estas ordenanzas marinas francesas, importantes para poder comprender nuestra legislación marítima. En este tiempo en Europa, con el digesto de Justiniano, las ordenanzas marinas francesas, se conocía en ese entonces como la era dorada de las codificaciones promovida en Francia por Napoleón Bonaparte. Entonces, mientras que en el siglo XIX, en América Hispana estuvo marcado por intentos y gestas independencistas, en contraste con Europa. Europa ya se encontraba florecido y denominado la era dorada de las codificaciones promovida en Francia por Napoleón. Entonces vemos que es así que se desarrollan los códigos napoleónicos en Europa, iniciando por el primer Código Civil francés. Este código data en 1804, siguiendo con el primer Código de Comercio también, que data con la fecha de 1807. ¿Y qué pasa aquí? Aquí nos detenemos un poco con este Código de Comercio que se llamaba pues el Código Napoleón de Comercio. Es importante aquí detenernos porque este código acoge principios de la ordenanza de la Marina francesa. Entonces recuerden que la ordenanza de la Marina francesa acogía los principios históricos de las fuentes que estudiamos, de la Ley de Rodas, del Consulado del Mar y de las ordenanzas de Bisbee. Entonces, es muy importante saber que el Código Napoleón de Comercio de 1807 acoge todos estos principios de las ordenanzas de la Marina francesa. Entonces, ¿qué pasaba en cambio en España? Perdón. ¿Qué pasaba? Bueno, aquí podemos ver el legado que dejó Napoleón. Aquí les indiqué porque lo puse en las PPT porque me pareció importante. El legado decía: mi verdadera gloria no es haber ganado 40 batallas, mi verdadera gloria es la que vivirá eternamente, y era su Código Civil, porque era la era de las codificaciones por Napoleón que aparte de su Código Civil también se desarrolló el Código de Comercio
se desarrolló el Código de Comercio que acogía los principios de las ordenanzas de la Marina francesa. Pero, ¿qué pasaba por España? Por España, en cambio, digamos, tenía una corriente no tan diferente, pero en España, alrededor de 1737, las colonias tenían como una de las importantes fuentes del derecho comercial las llamadas ordenanzas de Bilbao. Estas ordenanzas eran una serie de normas instituidas por el Consulado de Bilbao del País Vasco. Este consulado era la unión de comerciantes locales que autorregulaban sus normas de convivencia e inclusive ejercían jurisdicción. Entonces este tipo de ordenanzas eran, digamos, autorreguladas por los mismos comerciantes. Ellos autorregulaban sus normas. Eso pasaba en ese tiempo por España. Sin embargo, España, cuando desarrolla su código de comercio español, que data con el año de 1829, su primer código de comercio, este código de comercio, además de las que tenía las ordenanzas de Bilbao, que las vimos que eran las normas con las que se autorregulaban los mismos comerciantes de esa época y de ese territorio, aparte de esto, este Código de Comercio español estuvo fuertemente inspirado por el Código de Comercio napoleónico de 1807, a los que nos referimos en las PPT anteriores. Y recuerden que este Código de Comercio napoleónico fue inspirado ¿en cuál? En las fuentes históricas del derecho marítimo, en las fuentes históricas que estudiamos. Entonces, todo tiene como, todas están vinculadas. En el comercio español, pues, aparte de las ordenanzas de Bilbao, acoge a los códigos que estaban incluidos en el Código de Comercio napoleónico de 1807. Y este Código de Comercio napoleónico fue inspirado con las fuentes históricas del derecho marítimo que hemos estudiado: la Ley de Rodas, el Consulado del Mar, las ordenanzas de Visby. Ya, seguidamente es importante conocer cómo fue inspirado cada uno de estos códigos: el Código de Comercio napoleónico, el Código de Comercio de España, para comprender qué pasó en nuestro país. ¿No? Entonces, más o menos para esta misma fecha de 1829, ya, digamos, gran cantidad de colonias eran libres de la monarquía y como transición adoptaron las leyes españolas. Es decir, en ese tiempo adoptaron las ordenanzas de Bilbao, que datan del año 1737. Y entonces, ¿pero qué pasa? Que la Constitución de Cúcuta indicaba que en el artículo 188 de la Gran Colombia, porque nosotros pertenecíamos a la Gran Colombia, pero en la Constitución de Cúcuta, en el artículo 188, a pesar de que acogían ciertas legislaciones, como en ese tiempo la legislación de las ordenanzas que acogieron las ordenanzas de Bilbao, porque todavía no estaba vigente el Código de Comercio español, acogieron las ordenanzas de Bilbao, pero el artículo 188 daba una pequeña restricción que indicaba: se declaran en su fuerza y vigor las leyes que hasta aquí han regido en todas las materias y puntos que directa o indirectamente no se opongan a esta Constitución ni a los decretos y las leyes que expidiere el Congreso. Es decir, que a pesar de que ellos acogían estas ordenanzas de otros países, como en este caso de España, la Constitución limitaba las disposiciones siempre y cuando no se opusieran a la Constitución de Cúcuta. Seguidamente vemos que en el año 1830 Ecuador abandona la Gran Colombia y en 1831 el Congreso Constitucional del Ecuador decide derogar las ordenanzas de Bilbao y adoptar
el nuevo Código de Comercio Español de 1829. De hecho, este primer Código de Comercio Español fue un modelo para las nacientes repúblicas, no solamente para Ecuador, sino para algunas. Y esa fue la razón por la cual fue considerado un código hispano. Entonces, si recordamos, bueno, Ecuador se separa en 1830, abandona la Gran Colombia y en consecuencia deroga las ordenanzas de Bilbao, pero adopta el Código Español de 1829. Este era el primer código para nuestro país. Y recuerden que este código era inspirado en el Código de Comercio Napoleónico, y el Código de Comercio Napoleónico era inspirado en la ordenanza de la Marina Francesa. Y la ordenanza de Marina Francesa era inspirado por las fuentes históricas que nosotros hemos estudiado. La Ley de Rodas, el Consulado del Mar, las ordenanzas de Visby, los roles de Olerón. Entonces, ahora sí pueden comprender, si revisaron la primera clase, pueden comprender la importancia que tiene la normativa internacional, y en este caso que estamos estudiando en este módulo, las fuentes históricas del derecho marítimo. En ese sentido podemos comprender por qué estudiamos estas fuentes históricas. No las estudiamos solo para conocerlas, sino para saber que nuestro primer código de comercio, que nosotros a pesar que adoptamos un código de otro país, pero este fue inspirado. El Código Español fue inspirado en el Código de Comercio Napoleónico, y como les decía, el otro Código de Comercio, el Código de Comercio Napoleónico fue inspirado en las ordenanzas de Marina Francesa, y en los principios de las fuentes del derecho marítimo que hemos estudiado, que para muchos autores, la mayoría de autores, cuando ustedes puedan leer libros sobre derecho marítimo, sus antecedentes, muchos autores nombran estos códigos como las fuentes principales del derecho marítimo. Entonces vemos que nuestro país también las acoge por medio del Código Español de 1829. Seguidamente encontramos nuestro segundo Código de Comercio de 1878. Ya que igual que otros países de América Hispana, Ecuador igual comenzó a desarrollar sus propias leyes. Sin embargo, este código era la inspiración del naciente derecho chileno. Tampoco es que fue desarrollado netamente por nosotros los ecuatorianos. La Corte en ese tiempo preparó un proyecto de Código de Comercio, y el presidente, en ese tiempo era el presidente Veintemilla. Este fue, digamos, este fue el código con unas disposiciones del comercio marítimo que estaban contenidas en el tercer libro. En el tercer libro estaba lo relativo a las disposiciones marítimas. Seguidamente encontramos nuestro tercer Código de Comercio de 1906 y de 1960. Este código, estos códigos lo reemplazaron a los demás. Sin embargo, estos códigos continúan manteniendo en el tercer libro lo denominado al comercio marítimo sin cambios importantes. Es decir, cambiaron la fecha, pero no tuvieron mayores modificaciones que el de 1878. Seguidamente, luego de estos códigos, pues tenemos el Código de Comercio de 2019, que imagino ese sí lo conocen ustedes muy bien. Este código pues entró, imagínense que en 1960 al 2019 transcurrieron tantos años para poder, digamos, actualizarnos, porque era un código tan antiguo que todavía indicaba en Sucre, determinaba todo en Sucre. Entonces, después de tantos años, tuvimos un Código de Comercio de 2019, que este código hace cambios fundamentales en relación al derecho marítimo, en virtud de actualizar las normas, armonizándolas con las doctrinas universales vigentes. Por ejemplo, acoge principios del derecho marítimo internacional, como vemos
tanto del ámbito privado como del ámbito público. En el ámbito privado, pues vemos que acoge los principios de los contratos de transporte por mar, como son los fletamentos, fletamentos por viaje, fletamentos por tiempo, a casco desnudo, que hay ciertos juristas que no lo llaman fletamento a casco desnudo, sino arrendamiento a casco desnudo, pero nuestro código lo establece como fletamento a casco desnudo. Además, vemos también que a pesar que nosotros hemos ratificado ciertos convenios, como el convenio de arrestos de buques, convenios de hipoteca y privilegios marítimos, este código igual los adopta en su normativa interna a pesar de que somos partes de esos convenios, ¿no? Pero es importante saber que también, como les decía, acoge los principios del derecho marítimo internacional privado, como son los contratos de fletamento. Así también acoge ciertos principios los principios de la Convención de Abordaje de 1910. Nosotros no somos partes de ese convenio, sin embargo, este Código de Comercio acoge ciertos principios. Hola. Hola, ¿sí? Alguien tiene su micrófono, pensaba que era alguna pregunta. Ya, también previo a irnos a esta diapositiva, es importante indicar que por ratificación, Ecuador es parte por ratificación en el año de 1933, Ecuador es parte del Código de Derecho Internacional Privado de Sánchez Bustamante. Este instrumento contiene normativa relacionada con el derecho marítimo en su tercer libro. Sin embargo, esta normativa fue ratificada en el Ecuador con una reserva, que consiste en que se acepta todas las partes que no estén en oposición con la Constitución y la ley. Entonces, esto reduce a que este código internacional sea un instrumento independiente de las leyes ecuatorianas, ya que no tiene jerarquía sobre estas, ya que Ecuador hizo esta observación. Cuando lo ratificó, hizo una reserva para este código. También es bueno conocer, haciendo un paréntesis, que cuando Ecuador ratifica algún convenio, podemos hacer una reserva a cualquiera de sus artículos para que no estén considerados dentro de nuestra normativa. Entonces, culminamos aquí con el Código de Comercio 2019, que contiene, como les decía, disposiciones en el derecho marítimo en su ámbito público y también privado, que es muy importante la parte privada también en lo relativo a los fletamentos, porque los fletamentos, recuerden que es consensuado por las partes, que esto lo vamos a ver igual más adelante. Entonces, ¿cómo podemos resumir estos antecedentes históricos del derecho marítimo? O sea, con sus antecedentes acá en Ecuador. Podemos ver que da sus inicios dentro del digesto de Justiniano, donde tiene principios de la ley de Rodas. Seguidamente, las ordenanzas de la Marina Francesa de 1681, que acoge todos los principios de las fuentes históricas que hemos visto. Luego, el Código de Comercio francés, napoleónico, que acoge todas las ordenanzas de la Marina Francesa. Seguidamente, el Código de Comercio español, que adopta las disposiciones, aparte de las ordenanzas de Bilbao, adopta las disposiciones del Código de Comercio francés, que está inspirado en las ordenanzas de la Marina Francesa. Así también vemos que Ecuador, cuando se separa de la Gran Colombia, en 1831 acoge el Código de Comercio español de 1829. Entonces, como les decía, nosotros tenemos todos estos principios, acogimos en nuestro primer Código de Comercio, que fue el mismo español, que lo adoptamos, todos estos principios de las fuentes históricas del derecho marítimo. Entonces, seguimos con el sistema regulatorio marítimo en el ámbito público. En el ámbito público, pues encontramos en lo concerniente a nuestro país
el reglamento para el puerto de Guayaquil de 1862. Encontramos el reglamento de policía marítima de 1906, el Código de Policía Marítima de 1944, Código de Policía Marítima de 1960 y la Ley Orgánica de Navegación de 2021. Bueno, vamos a dar un pequeño, digamos, un pequeño análisis de todos estos reglamentos del sistema regulatorio marítimo. Entonces podemos ver que en lo referente a el reglamento para el puerto de Guayaquil, consideraba, es importante saber todos estos antecedentes, ¿no? Cómo se iniciaron estos reglamentos, lo que dio paso luego al jurado de capitanes. Entonces, sobre estos reglamentos, consideraba la potestad del capitán de puerto para resolver responsabilidades en averías ocasionadas por los buques, bajo la opción de que su decisión podría ser recurrida y conocida por el comandante general, quien podía escuchar el informe de los jefes de la Marina o de los capitanes de los buques surtos en el puerto. Eran como una especie de cuerpo asesor, ¿no? Entonces, también es importante saber que en esa época este reglamento se le reconocía al capitán de puerto facultades de administración de justicia. Es decir, en ese tiempo este mismo reglamento reconocía al capitán facultades de administración de justicia. Es así que en 1906 se expide el nuevo reglamento de policía marítima. Este reglamento de policía marítima, los capitanes pasaron de ser asesores del comandante de la Marina a ser verdaderos decisores de casos. El dictamen del jurado de capitanes se convirtió en un verdadero fallo en cuanto a la declaratoria de responsabilidad que causaba en ese tiempo ejecutoría. ¿Ya? Reiterando que en esa época también, como les indicaba el reglamento del puerto de Guayaquil, se le reconocía al capitán también facultades de administración de justicia, pero acá ya en el reglamento de policía marítima se ampliaba un poco más como un verdadero fallo a la decisión del jurado de capitanes. Es así que los propios jueces ordinarios reconocían que las resoluciones del jurado de capitanes eran verdaderos fallos. Justamente lo vemos en una sentencia que data alrededor del año de 1930, en un caso llamado Dumes versus Compañía de Navegación del General Italiana, en la cual indicaban en esta sentencia, señalaron que el dictamen del jurado de capitanes se consideraba un verdadero fallo en cuanto a la declaratoria de responsabilidad que causaba ejecutoría y que tenían que aplicarse las prescripciones de ese tiempo del artículo 935 y 936 del Código Civil. Más adelante, en 1944, se expide el Código de Policía Marítima. Este Código de Policía Marítima recibe algunas reformas en los años posteriores, por lo que la Comisión de Legislación emite un nuevo código de 1960. Sin embargo, este código de 1960 seguía inspirado en normativa del siglo XIX, por lo que es así que se verifican las acciones de investigación como de accidentes marítimos y se mantuvo la autoridad jurisdiccional al capitán de puerto y al jurado de capitanes para juzgar contravenciones marítimas. Así, este código otorgaba al capitán de puerto y al jurado de capitanes para ordenar detenciones. Estas facultades dependían del tipo de incidente a juzgarse. El capitán de puerto podía juzgar un incidente relativo a buques de hasta 50 toneladas, pero sin pérdida de vidas, ¿no? El resto de incidentes le correspondía al jurado de capitanes, que era el competente. El capitán de puerto, es importante aquí destacar
que el capitán de puerto era designado por la función ejecutiva, ¿no? Entonces, los miembros del jurado de capitanes eran consecuencia de una designación de los miembros de la función ejecutiva. Entonces, ¿qué pasa más adelante con la Constitución del 2008? Esta Constitución del 2008, digamos, esta Constitución establece el principio de separación de poderes, es decir, las competencias jurisdiccionales de los capitanes de puerto y los jurados de capitanes comenzaron a debilitarse porque el capitán de puerto era designado en ese tiempo por la función ejecutiva. Entonces, todas estas competencias que tenían los capitanes empezaron a debilitarse con la vigencia de la Constitución del 2008. Además de la Constitución del 2008, con la reforma del Código Orgánico Integral Penal en el 2014, confirma esto y establece que solo los jueces o los tribunales pueden ordenar la privación de la libertad de las personas. Es decir, a ellos también les quitan esa competencia que tenían de poder hacer detenciones. Y además ya dejó de estar vigente el principio de leal saber y entender, porque dentro de los principios constitucionales se establecía que toda decisión administrativa o judicial debía estar debidamente motivada o fundamentada. Cuando nosotros hablamos de la motivación, como aquí hay muchos abogados, pues sabemos que es en lo relativo a las leyes, que no se basa en una motivación como el Código de Policía Marítima, que establecía su leal saber y entender a los capitanes. No, ya ellos ya no podían ejercer ese tipo de competencia. Sin embargo, a pesar que la nueva Constitución impide que funcionarios del Ejecutivo ejerzan funciones de juzgadores, esta estructura se mantuvo por algún tiempo. El capitán de puerto y los jurados de capitanes continuaron los procesos de investigación, pero solo a base de capacidades administrativas netamente. Como la información sumaria pasó de ser un proceso de juzgamiento a ser un proceso sancionador administrativo. Estos entes ya no podían conocer las contravenciones penales navales establecidas en el Código de Policía Marítima, pero en cambio sí conocían y resolvían sobre responsabilidad profesional, aunque sin clara determinación de atribuciones para ejecutar sanciones administrativas. Así también hubieron algunas confusiones. Una de ellas se trataba de la forma como los jurados capitanes deberían resolver las causas a su conocimiento. Algunos seguían manteniendo, a pesar de que la Constitución ya estaba vigente, seguían manteniendo su leal saber y entender, mientras que la Constitución ya había ratificado la aplicación del principio de motivación en las decisiones administrativas como obligación de los entes públicos. En concordancia a lo que se ha mencionado, el procedimiento sancionatorio ejercido por el capitán de puerto y los jurados de capitanes entró en un cuestionamiento lógico por la modificación de los principios constitucionales. Es decir, ya como norma de jerarquía superior, ninguno de estos principios ya podían ser considerados, pero como reitero, se mantuvo un buen tiempo este tipo de principios. Entonces, finalmente con la aparición, con la creación de la Ley Orgánica de Navegación, Gestión de la Seguridad y Protección Marítima del año 2021, este código, digamos, brinda una seguridad jurídica en lo relativo a los principios constitucionales que seguían siendo de alguna manera motivados por los jurados de capitanes. Entonces, esta normativa pues brinda cierta seguridad jurídica en relación a los procedimientos administrativos relativos a siniestros marítimos, entre otros puntos que empieza a regular, como además acoge ciertos convenios, ciertos principios de convenios internacionales. Es decir, esta ley de navegación determina competencias a la autoridad marítima
que estén a cargo de la Armada del Ecuador a través de la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos, con capacidad de Estado rector de puerto, Estado ribereño y Estado de abanderamiento. Entonces, es lo que tenemos hasta la fecha. Podemos verificar que a pesar de que nos tardamos tanto tiempo en tener nuestro código, en la reforma de nuestro Código de Comercio de 2019, como además nuestra Ley Orgánica de Navegación, ¿no? Para que esté en armonía con la Constitución y brinde digamos, cierta seguridad jurídica, que era la que estábamos esperando, porque era muy confuso, porque se seguían manteniendo ciertos principios. Sin embargo, la Ley Orgánica de Navegación, que la podemos, como sistema regulatorio público, nos origina la seguridad jurídica que estábamos buscando, porque la Constitución, si lo establecía dentro de sus principios, no en la práctica muchas veces se vulneraban estos principios. Así también nuestro Código de Comercio, en su ámbito privado, pues establece los principios de fletamento en los cuales las partes pueden adoptar, ¿no? Entonces, podemos ver que toda la historia y las fuentes del derecho marítimo tienen su raíz, tienen sus bases en los códigos internacionales. Como todos son aquí marítimos, todos están en la rama marítima, sí evidencian que la mayoría de disposiciones o la mayoría de principios siempre ustedes los acogen de los convenios y también de los sistemas regulatorios como son el SOLAS, MARPOL, el MLC, el STCW. Entonces, es importante conocer cómo fue nuestra historia, cuál fue el código que acogimos como principios y bases en nuestro sistema marítimo, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, ¿no? Que vemos que son base de la Ley de Rodas, del Consulado del Mar, de las ordenanzas de Visby, de los roles de Olerón. Entonces, es muy importante saber cómo Ecuador empezó a tener estos códigos y cuáles eran sus principios fundamentales y las bases de ellos, y en los que estamos ahora, que vamos a seguir desarrollando, imagino, muchos códigos, muchos principios, ya que Ecuador, por lo general, ratifica convenios internacionales de los que somos partes y adoptamos nuevos principios en conformidad al desarrollo armonioso que tiene la industria marítima a nivel internacional, que tiene que ir creando nuevos convenios de acuerdo a los nuevos sucesos que se presentan en esta industria marítima. Entonces, en este sentido, si alguien quiere comentar algo, por favor, adelante. Si me pueden decir qué tal les pareció las fuentes históricas del derecho marítimo. E igual vamos a hacer una actividad al respecto, una actividad corta, pero algo interesante para no estar solo viendo las diapositivas, sino que analizar un poco de las fuentes históricas del derecho marítimo. Quisiera que me indiquen cuáles fuentes les llamó a ustedes más la atención y por qué, o cuál la consideran más importante y por qué. ¿Cuál de las fuentes históricas que hemos estudiado ustedes consideran que sea más importante? Yo les voy a enviar las PPT. Todavía no las he compartido en el aula virtual porque quería justamente terminar lo que es fuentes históricas del derecho marítimo. Entonces se las voy a compartir al WhatsApp. Luego las voy a colgar ya en el aula virtual para que las tenga, pero por lo pronto, para hacer esta actividad, las voy a compartir en el WhatsApp. Díganme si están de acuerdo. Las comparto y vamos a tener 15 minutitos para hacer la actividad que les indiqué, que podamos poder socializar qué fuentes a ustedes les llamó más la atención y por qué, o cuál les pareció más importante dentro de nuestra industria. Me confirman, por favor, que están ahí y que
¿Están de acuerdo para enviarles las PPT por WhatsApp? Sí, estaríamos Sí, de acuerdo en eso. estamos aquí. Muchas gracias, sí. Entonces, Sí, por favor. ahorita se las envío y tenemos 15 minutos. ¿Quién desea iniciar? Dicen que es viernes y el cuerpo lo sabe. En todo caso, yo creo que la más, en mi caso, la más interesante por lo cual es bastante, ¿verdad? de los cuerpos colegiados, de los cuerpos normativos a los cuales te estabas refiriendo. Pero adicionalmente hay que tener, yo creo que el Código de Policía Marítima tiene muchísima importancia, el cual se utilizó pues desde el año 60 casi sin ninguna reforma en lo que es los temas de navegación, los temas de contravenciones marítimas y para el juzgamiento de todo este tipo de siniestros que ocurrían en el mar y en el tema fluvial. Entonces yo creo que tanto el cuerpo, la Ley Orgánica de Navegación, con el nombre tan largo que tiene, y el Código de Policía Marítima, sí, en mi manera de ver, son las normativas más importantes de todas las que acabas de mencionar. Muchas gracias, Antonio. Importante tu análisis, y en efecto así es, se mantuvo alrededor de 60 años. Evelyn, Efectivamente, y los valores, inclusive, hasta los valores, era un problema el tema de la aplicación. Así es. Muchas gracias, Antonio. yo le estoy analizando desde nuestro punto de vista, ya que el Código Español fue adoptado una vez que Ecuador es un país independiente. Y hay que mencionar que en este Código Español es un marco legal que no solamente era la parte de navegación, sino también la parte del comercio, Así la protección a los comerciantes, y básicamente es desde que nace el país como un estado independiente, entonces adopta ese código que posteriormente fue modificado y se separa, porque después se separa en dos, sigue habiendo el Código de Comercio y el Código de Policía Marítima, entonces a la larga es la fuente con la que empezamos nosotros como país. Así es. Efectivamente. Importante siempre recordarlo, ¿no? Y de dónde se originan nuestras bases marítimas. Buenas noches. Buenas noches. Adelante, por favor. ¿Cómo está? Un gusto. Soy el capitán Sebastián Gallardo. Creería yo que, si bien es cierto, se han nombrado dos fuentes, una de mucho peso histórico en lo nacional y la primera que se nombró, que es el Código de Policía Marítima, que se podría decir que es un código contemporáneo a lo que actualmente tenemos. Creería yo que históricamente, si hablamos de manera global en lo que respecta a comercio y a navegación, he leído yo acerca del Consulado del Mar y me ha parecido muy interesante debido a que este fue un compendio de varios articulados que se dio, me parece que por el siglo XV, en el comercio y la navegación dentro del Mediterráneo. Y me parece interesante porque es una serie de normas y de adopciones de diferentes tribus marítimas o conglomerados de gente de mar que existió en el interior del Mediterráneo. Y como conocemos todos, el Mediterráneo fue una de las principales vías de navegación en la antigüedad y que trasladaba muchos productos, incluso
no solo en la explotación de las colonias, sino en el traslado de esclavos y de mercancía del antiguo continente hacia Europa. Entonces, creería yo que históricamente, no solo con visión en la norma nacional, sino históricamente me parece que esta normativa ha sido muy importante en luego comenzar cada una de las colonias marítimas a adoptar sus propios códigos. Así es. Así es una de las fuentes, como tú dices, la consideras una de las más importantes por todas sus características. De hecho, establece los primeros principios de navegabilidad y cuidado de la carga, y establece cómo se debe estivar la carga. Entonces, da grandes desarrollos a la industria marítima, es el libro de Consulado del Mar. Sí, cada una de estas fuentes tiene sus características muy importantes dentro del tráfico marítimo. Muchas gracias, capitán. Gracias por participar. ¿Alguien más? El tiempo como que es muy corto para este diplomado, porque tenemos ahorita 36 personas conectadas y me gustaría escucharlos a muchos más. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Fragata Charlotte Fernández. También me gustaría participar. Bienvenida, gracias. Bueno, yo me fui un poquito más atrás. A mí una de las que me parecieron interesantes fueron las ordenanzas de Bilbao. ¿Y por qué me gustaron estas? Porque, sirvió de modelo para Europa, pero sobre todo sirvió de modelo para América Latina, ya que obviamente al expandirse en Europa, España, al tener todo este vasto imperio colonial, hizo que estas ordenanzas de Bilbao influyan en la normativa comercial y marítima en todas las regiones, en todas las colonias españolas en América Latina. Entonces contribuyó grandemente al derecho marítimo de la región. Entonces me pareció muy interesante porque prácticamente viene a ser nuestro principio. Así es, como los comerciantes se regularon y establecieron su propia normativa de acuerdo a las costumbres de ese tiempo, sí. Muy, muy interesante cómo se regulaban y ejercían jurisdicción, ¿no? Sí, totalmente, sí, importante. Gracias. Evelyn, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está, Teniente de Navío Daniel Andrade? Bueno, independientemente de considero que todos los cuerpos dan una contribución particular a lo que hoy en día tenemos. Pero a mí me llama mucho la atención el Código de Hammurabi. ¿Y por qué me llama la atención el Código de Hammurabi? Porque al estar en un imperio, en una época en la que leyes sociales y económicas como tal, o el derecho como tal, no estaba establecido, ya se pusieron normas o ya se establecieron ordenanzas o reglas que empezaron a normar el tema, lo que se hacía de manera cotidiana, empezando a derivar de ahí principios o conceptos que hoy en día están mucho más avanzados, que se han entendido mucho mejor, como hablamos, por ejemplo, el tema de seguros. Entonces, el Código de Hammurabi me parece interesante porque data de esa época y porque desde ahí empieza todo el desarrollo de lo que es la norma. Sí, así es. De hecho fue el primer código escrito en piedras, ¿no? Entonces, sí, es muy interesante. Muy interesante cómo desarrolla lo relativo al derecho marítimo y también al tema de derecho contractual, porque establece algunas materias, ¿no? Sí, es muy importante y como tú dices, todo tienen su importancia en
o sea, una característica esencial que lo hace importante. Por eso los autores los consideran que esas son las principales fuentes del derecho marítimo internacional. Porque de hecho, el derecho marítimo está implícito que es internacional. El derecho marítimo es imposible que sea nacional, ¿no? Entonces, es importante conocer que varios autores pues coinciden en que esas son las fuentes principales del derecho marítimo. Gracias, Daniela. Muchas gracias por participar. Carlos Moyano. Sí, buenas noches. Bienvenido. Me pareció un poco más, que me gustó, fue la ley de Rodas, Ya. porque ponen más como en la preservación de la vida de los marinos. La ley de Rodas establece los principios de la echazón y de la avería gruesa. Ajá. Sí. Sí, es Sí, como claro. que dan prioridad a como que a salvaguardar la vida de las personas, de la tripulación, en caso de una emergencia. O sea, Claro, y así y es. además de eso, ayuda lo que es como que una contribución mutua para poder solventar los gastos de una pérdida. Totalmente. Totalmente. ¿Cómo podemos apreciar que desde la antigüedad pues existía estas personas con un entendimiento, digamos, un entendimiento tan amplio y dentro de la industria que pudieron, como tú dices, por medio de estos principios, poder tener algún tipo de seguridad para la vida humana, ¿no? Como que ayudar o sea, prevenir o evitar que haya una catástrofe peor, o sea, o Así algo es, peor. así es. Por eso algunos autores conocen a estas personas que desarrollaron estos principios, estos códigos, los conocen como hombres prudentes del gremio marítimo. Dan muchas definiciones muy, digamos, muy amplias sobre las personas que desarrollaron estos códigos marítimos, ¿no? Es que estoy con... Aló, buenas noches. Hola, Darío, bienvenido. ¿Cómo está? Buenas noches. Teniente Aníbal Sánchez le saluda. Darío Sánchez, bueno, también. Bienvenido, gracias. Bueno, yo, mi forma de ver, pienso que la ley orgánica de navegación es la más importante, ¿no? Porque es la actual, la de nuestros tiempos, la que permitió actualizar las leyes de manera contemporánea, ¿no? El Código de Policía Marítima tuvo bastantes años, nos ayudó en el sustento legal en muchas formas, pero también en otras maneras también era como un cierto limitante, ¿no? Como ya dijeron el ejemplo en lo que es, por ejemplo, las tasas, las multas, era un limitante, ¿no? Con la actualización, con la nueva ley orgánica de navegación, pienso que nos afianza más como autoridad marítima y nos ayuda para aplicar de mejor manera y con más fuerza la ley lo que es en el ámbito marítimo. Entonces, por eso creo yo que la ley orgánica de navegación es muy importante, por lo que se reforma, o sea, se renueva totalmente, el Código de Policía Marítimo deja de estar vigente y aplicamos actualmente la ley orgánica de navegación. Gracias, Darío. Sí, de hecho brinda certeza y seguridad jurídica en lo relativo a las concordancias con los principios constitucionales, ¿no? Por supuesto. Sí, buenas noches, comandante Chong. Le saluda. En mi parecer, si bien gracias. En mi parecer, todas las normas tienen cierto grado de influencia en otras.
Sin embargo, me pareció importante o interesante la del derecho romano, ya que obviamente ha tenido mucha influencia a lo largo de los años, hasta la actualidad prácticamente. Y con la recopilación de todas estas leyes, tanto antiguas como la ley de Rodas, porque también se basó el derecho romano en la ley de Rodas y posteriormente influyó en otras normas como en España y en Francia, que hicieron los respectivos códigos. Y ese mismo código, como el de España, que vino a hacer una base para las normativas aquí en nuestro país en realidad. Entonces, ha tenido, me parece más interesante en ese aspecto, el derecho romano. Sí, por supuesto, como el digesto de Justiniano adopta estos principios de la ley de Rodas en su 9º libro. Es altamente gratificante la participación de ustedes en el análisis que han hecho, porque rescatan y fundamentan su principio o su código y el por qué les parece más importante. Muy alta muy prestigiosa la participación de ustedes en lo relativo al análisis que hacen y a la fundamentación al código que les parece, que les ha llamado más la atención o le parece uno de los más importantes. Muchas gracias. Muchas gracias por esa participación tan importante de hombres prudentes, como lo decía algún autor en el libro de Consulado del Mar. Este código fue desarrollado por hombres prudentes. Buenas noches, teniente de fragata Victoria Lorena de Janón. Hola, ¿cómo estás, Lorena? Hola, Evelyn. Gracias. Para mí uno de los más importantes y que me llamó mucho la atención es el Código de Policía Marina de 1960, porque es el que proporciona un marco legal integral para regular y gestionar las actividades en el entorno marino del país. Y además garantiza la protección en el medio ambiente marino, la seguridad de la navegación y la gestión sostenible de los recursos marinos. Ok, ¿a ese te refieres al Código de Policía Marítima? Sí, exactamente, Evelyn. De 1960. De 1960. No sé si hacer una acotación más en ese aspecto del Código de Policía Marítimo, que en realidad lo único defecto, por decirlo así, una vez que se dolarizó fue eso, que las sanciones eran en sucre. Eso hizo que pierda bastante valoración para el respeto hacia ese código, porque si hubiera estado en otro tipo las sanciones hubieran sido de otro tipo, después del año 2000 que hubo la dolarización, se hubiera podido mantener y hubiera tenido la misma fuerza que quizás tuvo al principio. Y de hecho, uno de los cambios, podemos decir, del Código de Policía Marítima a la Ley de Navegación es que ya el principio de leal saber y entender en las audiencias de jurado de capitanes ya quedó sin efecto, porque la Constitución de la República nos indicaba como principios fundamentales, tanto en la administración judicial como en la administrativa, era la motivación. Y la motivación es la fundamentación en los códigos que nosotros tenemos como derecho positivo, porque nosotros somos parte del sistema del civil law. Entonces ya no aplicaba el leal saber y entender, no. Como puede aplicar, lo podemos ver en el sistema del common law, que cuando ahí la ley escrita, que también es una fuente del derecho en Inglaterra, también es una fuente del derecho. ¿Y por qué nombro este sistema? Porque ustedes lo van a ver mucho en los contratos de fletamento. En los contratos de enfrentamiento, en las cláusulas, las partes por lo general siempre se someten al arbitraje en Londres, porque les brinda seguridad jurídica. Por eso es importante hacer el paréntesis y comentarlo un poco, porque en este caso los jueces de allá, cuando la ley no es clara, cuando tienen una normativa escrita respecto a tal tema marítimo, ellos pueden dar su criterio y su análisis, y ahí podemos inmiscuir en lo leal saber y entender que acá ya no se da porque nuestro derecho es positivo, es un derecho romano-germánico, no es un derecho inglés, y no lo podría llamar derecho anglosajón, ya que algunos autores
indican que no puede ser considerado derecho anglosajón, ya que los normandos fueron los que conquistaron a los anglosajones, y los normandos fueron los que crearon el common law, que es el derecho hecho por los jueces. Como un pequeño paréntesis, porque es muy importante cuando ustedes lo vean en el contrato de fletamento, que si van a hacer algún negocio, siempre van a ver, por lo general, que las partes van a someterse a las jurisdicciones del arbitraje en Londres. No sé si ustedes participaron en el webinar que hizo la universidad sobre el arbitraje en Londres. ¿Cuál de ustedes participaron? Estuvo muy bueno ese webinar. Ahí tuvimos de expositor a un abogado que no es árbitro en Londres, pero que ejerce como solicitors en Londres, ya que en Londres hay dos clases de profesiones de abogados, son los barristers, los solicitors. Entonces, Miguel Roca, que fue nuestro expositor en el arbitraje marítimo en Londres, él dio la exposición sobre este tema y de hecho tiene un libro muy importante. Entonces, no sé si gustan que les podamos compartir en el grupo este webinar para que conozcan un poco más sobre estas jurisdicciones porque las van a encontrar en muchos contratos en la industria marítima. Nuestra industria marítima implícitamente es internacional, entonces tenemos que estar a la par de esos conocimientos. Eso como paréntesis. Bastante interesante la diferencia que tienen ellos, y sería importante conocer porque, por ejemplo, en un proceso tienes efectivamente al barrister y el solicitor, y el uno es el único que puede hablar, creo que es el barrister, es el único que puede dirigirse a los jueces. El solicitor simplemente es el abogado que hace el contrato con su cliente y presenta el proceso ante la corte. Entiendo que así es. Sí, de hecho sí, pero ya ha tenido un desarrollo en esa parte y ya los solicitors pueden litigar en tribunales de primera instancia. Ya tienen apertura en tribunales de primera instancia. De hecho, hay en ciertas cortes ya les permiten a los solicitors poder participar para jueces, porque antes no podían, ya que la formación de estos abogados es muy diferente de los barristers y de solicitors, porque como tú dices, los barristers son para litigar, ellos se preparan más años, y los solicitors más bien es como que recopilan toda la documentación para que luego litigue un barrister. Pero ya se ha desarrollado un poco aquello y ellos ya pueden litigar en los tribunales de primera instancia de ciertas materias. Sí, entonces todo como va cambiando, igual que la industria marítima, que todo va evolucionando de acuerdo a los nuevos eventos que se pueden presentar. Y bueno, por eso quería preguntarles quién participó en el webinar. Como les dije, podemos compartirles en el grupo la grabación. Muchas gracias por su participación. Y bueno, no cambiando el tema de nuestros antecedentes históricos del derecho marítimo, ¿alguien más que quiera dar su análisis? Al respecto, aunque nos estamos pasando un poquito de la hora, pero me interesa mucho escucharles. Me interesa mucho escucharles, como también empezamos un poquito tarde porque se tomó la lista y en eso también como que les debo ese tiempito. Entonces, si ustedes están de acuerdo para escuchar a dos personas más. ¿Alguien más que quisiera participar, quisiera comentar algo al respecto, algo que le haya parecido importante? Algo de lo que no se haya socializado aún. Hola, noches. Evelyn. Hola. Hola, Evelyn, ¿cómo estás? Hola, gracias. Vintimilla. Estefanía, bienvenida. Sí, realmente algo que a mí me llamó la atención y realmente sí me da un poco de pena fue la Constitución del 2008, porque realmente quitaron ciertas competencias jurídicas a los capitanes y a las capitanías de puerto. Entonces se debilitaron ciertas
ciertos principios con esta separación, ¿no? Entonces, nosotros como Armada del Ecuador siempre estamos pendientes de muchas cosas diariamente, y realmente al debilitarlos, creo que han minorizado, o sea, cómo la Armada del Ecuador pudiera enfocarse en la parte de bahías, de playas. Entonces, están como minorizados, ¿no? No, sí, de hecho, tu acotación es muy importante, porque eso nos deriva ¿a qué? A que nuestro país necesita tribunales marítimos. Necesita tribunales marítimos para ir en la línea, porque muchas veces cuando se presentan las causas marítimas, los jueces desconocen los convenios, porque tenemos tanta normativa, no es que no estén preparados, están preparados, claro, pero hay muchos jueces incompetentes. Entonces son tantas materias y lo marítimo es muy amplio. Entonces ahí es cuando yo he sugerido en artículos que he realizado que deberíamos tener tribunales marítimos. Estos tribunales marítimos nos darían un desarrollo tremendo para nuestro país, porque contar con ese tipo, digamos, de especialidades, así como lo tiene Panamá. Panamá tiene tribunales marítimos. Claro. Entonces sería muy importante, y lo que tú dices, claro, les quitan cierta competencia, pero esa competencia que les quita se pueden desarrollar de otra forma, porque ya la Constitución indica separación de poderes, la pueden desarrollar dentro de tribunales marítimos, donde se puedan elegir jueces capacitados en lo marítimo, ¿no? Sí. Muy importante aquello. Sí. Gracias, Estefanía. ¿Alguien más que se anime para ya despedirnos? Porque sí quería contribuir un poquito más el tiempo por el tiempo restado de las asistencias. Igual cualquier inconveniente, por favor, que tengan en las asistencias o del aula virtual, le pueden escribir a nuestra coordinadora que está en el grupo, le pueden escribir en el WhatsApp privado o en el grupo, no hay problema. Cualquier inconveniente que tengan para registrarse en el aula virtual. Buenas noches. Hola, buenas noches. Adelante. Alférez de Fragata de Erazo, le saluda, señores oficiales, buenas noches. ¿Cómo estás, David? Buenas noches. Bueno, en mi punto de vista sobre esta clase, la verdad, me pareció muy importante el Código de Hammurabi y la Ley de Navegación. ¿Por qué? Porque prácticamente vemos cómo estamos avanzando nosotros, o sea, de dónde empezamos y en dónde nos encontramos hoy en día, y que prácticamente nosotros como autoridades marítimas siempre tenemos que aspirar a mejorar las cosas por el bien de la gente de mar, en este caso. Como ven, hasta en ciertos puntos se llegó a utilizar a los gatos para poder controlar las plagas. Entonces eso me parece muy interesante de cómo empezamos y en dónde nos encontramos hoy en día, gracias a nuestro propio ingenio, y tenemos que poner nuestro compromiso para poder mejorar las cosas. Así es, todos los que somos actores dentro de esta industria marítima, tanto como entidades financieras, cargadores, porteadores, abogados, navieras, somos tantos actores de nuestra industria marítima que podemos colaborar dentro de desarrollos de convenios, podemos participar en las organizaciones no gubernamentales para poder acotar, para poder contribuir, cada uno con su especialidad en lo marítimo. Es muy importante lo que tú dices, ¿no? Y de hecho los convenios, la mayoría de los convenios son desarrollados por las aportaciones de los actores de la industria marítima, no solo por una parte que se beneficia más. Por lo general siempre están a la par, porque se recetan acotaciones de varios lados, no solamente de los armadores, sino también de los cargadores, para que haya un equilibrio, ¿no? Por eso muchos convenios han dejado de estar vigentes y se crean otros nuevos para que exista este equilibrio, porque hay unos que son limitados y no le dan a la par que deben estar tanto los cargadores como los porteadores. Gracias, David. Sí. Bueno, les quité un poco más de tiempo, pero era para reponer el poco tiempo que estuvimos en las asistencias. Almirante, ¿usted desea
decir algo? Bueno, ¿No? yo quiero agradecerles a todos por el sacrificio que están haciendo, pero este sacrificio en un mañana será recompensado por la capacitación y van a tener mejores opciones de trabajo, apoyar más a la institución a la cual están representando. Y bueno, afortunadamente tenemos una instructora que nos da la materia como cuando estamos comiendo el mejor ceviche. Suavecito, suavecito, suavecito. Así que yo quiero felicitarla, mi querida Evelyn. Es una maestra, realmente es una maestra. Así que bueno, no les quiero quitar más tiempo a todos. No sé, Evelyn, si usted ya tenía esta clase de hoy. Sí, ya la culmino, porque les quité otro tiempito, como les decía, por el tiempo que estuvimos en la lista. Entonces, yo me despido, será hasta para el próximo viernes. Les agradezco por asistir, y de hecho en el diplomado se toma mucho en cuenta la asistencia para poder otorgar el documento, ¿no? Y agradezco por la participación tan significativa y tan motivada que han dado por cada uno de los códigos que a ustedes les ha parecido más la atención, y cómo su aportación es muy importante para todos los actores que estamos dentro de esta industria. Les agradezco por participar. Gracias. Un buen fin de semana. Gracias, almirante. Hasta luego, gracias. Buen fin de semana para todos. Hasta luego, almirante, señor oficiales, un buen fin de semana. Gracias, igualmente para todos. Evelyn. Estamos Gracias, pendientes del chat, almirante. cualquier consulta que necesiten. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, mi almirante Evelyn, señora oficiales. Gracias, buenas noches. Cristian. Señores oficiales, buenas noches, Evelyn. Buenas noches, gracias. Gracias, hasta luego, gracias, Evelyn. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.